de Biología Reproductiva y Evolución de este año. En esta oportunidad contamos con un invitado excepcional, que es Alex Córdoba Aguilar, del Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alex es investigador titular de este mismo instituto. Sus temas de investigación rondan la ecología de insectos y enfermedades, fisiología de insectos e insectos en peligro de extinción y cambio climático. Cuenta con más de 150 artículos en revistas indexadas, 4 libros, 12 capítulos de libros, 3 ensayos y revisión de libros y artículos de divulgación. A su vez, Alex es editor de múltiples revistas de amplio reconocimiento, posee múltiples distinciones académicas y ha formado alumnos en todos los niveles. Agradecemos mucho a Alex por aceptar nuestra invitación y lo vamos a dejar ahora presentar su charla titulada Vinchucas zombies, manipulación de hospederos por sus parásitos. Ahora vamos a solicitar a todos, por favor, que desactiven sus cámaras y micrófonos para no interrumpir al expositor. Vamos a dejar las preguntas para el final, donde el que tenga ganas de hablar con Alex puede activar su cámara y su micrófono y realizar la pregunta en vivo. O también los que deseen pueden dejar sus preguntas en el chat, que van a ser leídas al final por los moderadores. Así que, Alex, te dejamos con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me ven y escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, pues todo esto de lo que venimos comentando, de la pandemia y lo que esto nos ha transformado, pues esta es una muestra de lo que tratamos ahora, ¿no? De ser lo suficientemente resilientes para adaptarnos ahora a esta situación, ¿no? Yo trato de ser positivo y veo los pros de estos cambios y, por ejemplo, con esta charla ahora, pues veo que sí, que por ahí algunos de los ponentes, algunos de los asistentes son gente que no vería yo de otra manera, ¿no? Entonces, espero que una situación como esta lleve, por ejemplo, a colaboraciones, a quizás alguna interacción bonita, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es como de las partes buenas de estos tiempos. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, me siento muy honrado. No es la primera vez que me dirijo al entorno de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya he tenido la oportunidad, tengo recuerdos muy gratos, muy bonitos. Parte porque tengo esta también excelente relación con el laboratorio de Alfredo Peretti, una muy bonita amistad con los chicos que integran su laboratorio. Franco, gracias también por la invitación, por haber pensado en mí, y espero que lo que les voy a presentar sea interesante, sea estimulante y que que se sientan tan atraídos como yo al tema de los parásitos y los hospederos. Y bueno, hace unos 5 años más o menos, yo comencé a pensar sobre cómo trabajar con otros aspectos en temas que igualmente me fascinaban. Hasta antes de este tema yo trabajaba mucho con aspectos reproductivos, selección sexual, y lo que en ese tiempo venía estudiando, de alguna manera llegué como a una especie de callejón sin salida en cuanto a la forma de pensar y las hipótesis y teorías en selección sexual. Y entonces me dio una especie como de tiempo de reflexión en la búsqueda de nuevos temas que a uno lo hicieran inquietarse, interesarse mucho. Y fue así más o menos como llegué a este tema, ¿no? Hay otras partes que tienen que ver con temas de enfermedades, de control biológico, etcétera, que no tocaré hoy, pero que también son en gran parte responsables de este giro en lo que les quiero presentar en esta ocasión. Como ya lo tienen ahí presente, voy a hablar sobre lo que aquí conocemos como las chinches chagásicas o chinches besuconas, allá como las vinchucas, y un aspecto de la biología de ellas que a mí me parece muy interesante, que es su interacción con el Trypanosoma cruzi y el posible papel que tiene este parásito en la ecología y conducta de la chinche. Si algo es muy común, es muy diverso,
es, por lo tanto, muy importante, son las relaciones que guardamos con nuestros parásitos y patógenos en general. Los parásitos están por todas partes, tenemos una gran diversidad de ellos, todo el tiempo nos están atacando y hemos, por lo tanto, evolucionado a la par con ellos, ¿no? Por definición, la relación que guardamos con ellos es antagónica, lo cual quiere decir que nos causa costos. Y hay un gran cúmulo de evidencia por todas partes que justo sugieren eso, que tenemos costos de defendernos y de mantener estas defensas contra estos parásitos, y que eso ha moldeado nuestra vida, ¿no? Eso ha moldeado nuestra evolución. A su vez, también los mismos parásitos, en esta búsqueda de ser más eficientes, de no tan solo ser capaces de prosperar en el ambiente que es el hospedero, sino también ser lo suficientemente eficientes como para pasar a sus siguientes ciclos, si es el caso, por ejemplo, de ciclos de vida complejos, tratar de pasar a un siguiente hospedero. Aquí muestro brevemente 3 ejemplos de estos parásitos, en todos los casos muy llamativos. Uno, por ejemplo, uno que es muy común son estos gusanos que infectan ortópteros y algunos mántidos, por ejemplo, este que tenemos aquí en el extremo, que les estoy apuntando, donde incluso los animales, los hospederos, en este caso los ortópteros, una vez que el gusano está listo para salir, induce al grillo o al ortóptero al suicidio, como se le ha llamado en los medios. Y lo que hace este animal es que después de una vez que el gusano ya es suficientemente maduro, el grillo se lanza al agua y se lanza en plan de morir, porque obviamente no es un animal acuático. El gusano sensa que el animal está en el agua y es así como puede salir, abandona el cuerpo del ortóptero y finalmente lo deja, y es cuando el hospedero muere. Este tipo de relaciones, este tipo de situaciones donde el parásito puede manipular la vida, las decisiones de los hospederos, es algo que es súper interesante, y es algo que sobre todo se presenta en animales, en parásitos que necesitan pasar a un ambiente diferente, dígase como por ejemplo esta fase donde tiene que completar el gusano la parte de su vida en el agua o bien en otro hospedero, ¿no? Estos ciclos de vida complejos, donde requieres, por ejemplo, más de un hospedero, son justo el marco que te da a pensar en situaciones donde el parásito, quizás en esta manera de eficientizar mejor el paso al otro ambiente, va a tratar de manipular la vida de su hospedero para su favor, ¿no? De este tipo de ejemplos hay muchos en la vida, se han demostrado por ahí varios muy bonitos. Estos son solo algunos. Otro ejemplo que les quiero mostrar un poquito más en vivo es este de estos caracoles zombies. Este es el caracol ámbar que le dicen. Este caracol ámbar tiene estos ojos o tentáculos fascinantes, que son estas protuberancias que parecen demasiado vívidas, demasiado llamativas. Estas protuberancias con esta serie de colores y como con esta punta más colorida, más oscura, en realidad es un helminto, es un par de helmintos, uno de cada lado, y lo que hacen es moverse vigorosamente para atraer la atención de, en este caso, estos paserinos. Estos animales, estas aves, van y una vez que notan el movimiento de colores, la impresión esta de flashazos del animal, se comen justo esa parte de los ojos, digamos, de estas partes distales, y
y dejan el resto del cuerpo. De hecho, el caracol de hecho, puede volver a regenerar estas partes y si llega a consumir las excretas del pájaro, que es donde están presentes los huevos del parásito, va de nuevo a reiniciar el ciclo donde va a producir nuevamente estas protuberancias tan comunes, ¿no? Estos animales, estos parásitos son capaces, además de inducir que el caracol haga estos movimientos, sea más activo, se exponga más a la luz del día, porque en realidad son animales más bien nocturnos, y con eso hacer más favorable que pueda pasar al siguiente hospedero. Este es un caso muy fascinante, muy bonito de cómo esta manipulación tiene lugar. Y aquí les muestro el caso de ambos, tanto el organismo cuando está parasitado, una situación donde se puede ver claramente la presencia de los helmintos ahí en los extremos, y cuando no lo tiene. Y pueden notar no tan solo que tiene estos patrones de colores bastante llamativos, sino también más gordos, ¿no? Más pronunciados. Entonces, en términos generales, lo que nosotros admitimos que va a pasar es que si tenemos una relación en los hospederos y los parásitos en las cuales es una relación obviamente antagonista, entendemos que debe de haber entonces un efecto negativo en la adecuación por ambas partes. Este efecto en adecuación supondría una carrera antagonista donde los parásitos sobre todo van a tratar de entonces manipular la conducta o la ecología de sus hospederos justo para poder hacer más eficiente su paso al siguiente ambiente. Si es el caso de un ciclo de vida complejo, el paso a un siguiente hospedero. Esta conducta o esta manipulación de la conducta lo que hacen es justo, favorecen la tasa de infección. Una revisión relativamente reciente de Polan y Morey, y que a su vez sustentada en una revisión un poquito más anterior, seguía sugiriendo que tenemos una serie de sesgos taxonómicos en los casos donde justo se han estudiado esta posible manipulación. Muchos de los casos son asombrosamente anecdóticos, no están tan caracterizados, tan estudiados en profundidad, y por lo tanto carecemos de muchos estudios experimentales. Aún más para los que estamos trabajando con animales o situaciones de importancia médica o económica, existen relativamente pocos casos o poco énfasis en el estudio de justo este tipo de organismos que están vinculados con aspectos de salud humana, por ejemplo, o de agricultura, por citar algunos casos, ¿no? Con esto en la cabeza, nosotros en el laboratorio y junto con algunos colegas, tanto de la UNAM como de otras universidades, hemos venido estudiando una situación, obviamente nadie se lo esperaba, y bueno, pues seguimos. Yo les había hablado un poquito de la situación de eso, de las relaciones para este hospedero, y cómo estas situaciones pueden generar condiciones para que los parásitos puedan evolucionar tratando de manipular la ecología de sus hospederos para su propio beneficio, que básicamente es poder en aquellas situaciones donde requieren un ambiente nuevo o una situación diferente a la cual están expuestas, pero para completar su ciclo de vida, generar condiciones para que el hospedero pues haga este ambiente o promueve el ambiente favorable que están buscando los parásitos. Pero también no todos los parásitos finalmente ni logran esto ni lo tienen que hacer, ¿no? Es una cuestión que depende de algunas situaciones. Y lo digo y hago esta especie de pequeña discusión porque es algo a lo cual voy a regresar al final de la ponencia, donde si bien yo voy a tratar de proveer ejemplos de cómo esto puede pasar para un insecto y que es un vector en particular, no siempre tiene que ser esto para todos los casos. A mí me llamó mucho la atención tratar de poner a prueba estas ideas
de manipulación de los hospederos por sus parásitos, usando un vector muy particular que es el que toda Latinoamérica estamos familiarizados de alguna manera, que son el caso de las vinchucas o las chinches chagásicas y el parásito que ellas tristemente portan y que causan esta enfermedad, la que conocemos como la enfermedad de Chagas. Este parásito o esta relación entre el parásito y hospedero, la chinche, es una situación bastante interesante desde el punto de vista ecológico. Aquí tenemos, en el video pueden distinguir estas chinches como viven en ambientes, situaciones muy precarias donde la gente, que se caracterizan por situaciones donde la gente está muy expuesta a estos animales. Estos animales se ocultan, las chinches o las vinchucas se ocultan en oquedades, en pequeños espacios alrededor del domicilio o en el mismo domicilio donde pueden de ahí utilizar para acercarse a la gente. Una primera pista que nosotros ahora sabemos que atrae las chinches son estas luces que ellas perciben a lo lejos en caso de que no estén cerca o que se estén desplazando a un nuevo sitio. Y son estas luces que caracterizan a los ambientes rurales, por ejemplo, al menos así es el caso aquí en México. Una vez que sensan este tipo de luz, este tipo de emisión con cierta longitud de onda muy particular, típico de las luces incandescentes, se orientan hacia allá y, sin embargo, después de eso, ya que llegan a las viviendas, es que empiezan a desplazarse dentro de ellas con otra serie de pistas ambientales y llegan a donde está la gente, donde están las personas usualmente dormidas, y atacan ciertas zonas, tienden a preferir ciertas zonas del cuerpo e incluso ciertas edades de la gente, ¿no? Ahí empiezan insertan su aparato bucal y empiezan a tomar la sangre, empiezan a chupar sangre. Después de unos minutos defecan y, como portan, en el caso de que portan el parásito el Trypanosoma cruzi, este tripanosoma sale expulsado a través de las heces y es que en ese momento deja de chupar la vinchuca, la persona tiene una reacción alérgica, la sensación de que algo le molesta, empieza a rascarse y es por esa herida donde se está rascando que penetran los parásitos al humano en este caso, ¿no? Así es como se ven al microscopio estos animales, estos parásitos, y esto es más o menos lo que nosotros conocemos por encima de la ocurrencia de la enfermedad de Chagas, ¿no? El ciclo de vida es relativamente complejo dentro de lo que los ciclos de vida complejos suponen, donde el humano aquí, si nuestra visión es solamente la parte médica, el humano forma una parte central de la relación entre el parásito y el hospedero, se desarrolla en el humano, a los pocos días que penetra el parásito prolifera de forma abundante. Y es en esta etapa que le llaman aguda, donde de hecho puede haber tratamiento para que, pues eso, un tratamiento médico para remediar la infección. Pero si no se logra, el parásito después de unas semanas o meses se oculta en los tejidos del humano y puede pasar años, puede pasar mucho tiempo antes de salir de los tejidos y atacar una serie de órganos que comprometen la vida de la persona. Por ejemplo, el colon, el esófago, el corazón, y es lo que finalmente causa la muerte. Si la persona está infectada y sigue estando expuesta al ataque de otras vinchucas, pues estas otras vinchucas sin infección o incluso teniendo infección pueden de nuevo ser infectadas a su vez de la sangre infectada del humano y así completarse el ciclo.
La enfermedad de Chagas es una enfermedad de estas que no son, usualmente en algunos países no ha tenido o no ha cobrado la importancia que uno esperaría. El número de casos por país, aquí lo muestro, dependiendo de la intensidad del color azul, pues pueden ver que hay algunos países donde es más aguda la cantidad de casos, es más alta, y tenemos las diferentes especies de chinches abajo que caracterizan más o menos los diferentes ambientes. Como pueden ver, son especies ampliamente distribuidas en el terreno latinoamericano esencialmente. Ahora ya hay casos muy abundantes en Estados Unidos, un poco por la invasión de algún par de especies a esa zona norteamericana, pero básicamente es un grupo de especies que se ha distribuido en la zona desde México hasta Sudamérica. Para mí y para los ecólogos es una situación muy importante, es una situación muy interesante lo que supone la enfermedad de Chagas, porque aparte que es una zoonosis y que es por lo tanto de importancia médica, supone varios retos interesantes, varios retos bonitos. En primer lugar, la gente que un poco permea la relación conectando a los diferentes actores, pues es en realidad el parásito. El parásito está presente tanto en los vectores como en los hospederos finales, y esos parásitos se mueven en estos ambientes, se mueven en un ambiente donde estos dos agentes, el vector y los mamíferos, están presentes. Para aquellas especies en las cuales ocurren en el ambiente doméstico, pues bueno, tienen a los mamíferos domésticos o que caracterizan más o menos los ambientes domésticos como los más importantes para completar esa segunda fase de su vida. Requieren esta primera fase, que sería la vinchuca, y finalmente los mamíferos. Por una situación interesante, este ciclo de vida complejo no incluye a las aves. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. El parásito no replica en las aves, aunque... Y eso llama mucho la atención en el sentido de que las aves, en este caso, por ejemplo, las aves de corral, como son los patos o las gallinas, están presentes en las áreas en las áreas rurales. Sin embargo, no se defienden bastante bien y el parásito no es exitoso en esos organismos. Sin embargo, llama mucho la atención que en los mamíferos no han evolucionado estas características de defensa tan eficaces, ¿no? Si uno se pone a pensar en la evolución del parásito, de cómo comenzó esto en sus ataques al humano, la relación entre el parásito y y el humano es relativamente reciente, tendrá como unos 6.000 u 8.000 años, y se originó allá en Sudamérica con las primeras colonizaciones. Si uno se pone a pensar cómo fue esto, estas chinches hematófagas ya estaban presentes y seguramente pues tenían como hospederos una serie de mamíferos que estaban en sus ambientes, y que al tener de pronto la situación de un nuevo mamífero, en este caso el humano, con una serie de tecnologías rústicas en su tiempo, pero finalmente tecnologías, lo que iba a ocurrir es que estas chinches iban a evolucionar de tal forma que iban a rastrear a los nuevos hospederos, ¿no? Esta evolución tuvo que haber sido muy rápida porque junto con el advenimiento de la civilización vinieron una serie de tecnologías, una serie de innovaciones, como por ejemplo la luz incandescente, etcétera, que estas chinches, estas vinchucas, tuvieron que haber evolucionado para rastrearlas, para poder censarlas, para poder responder positivamente a ellas y estar así coevolucionando con las tecnologías humanas desde ese tiempo hasta la fecha, ¿no? Esto para mí es una situación
de evolución reciente, muy sorprendente, muy rápida, porque en muy poco tiempo estas chinches, lo que ahora sabemos, al menos de las especies que viven en ambientes domésticos, tienen sus sentidos, por ejemplo, bastante afinados a estas pistas que caracterizan las viviendas humanas y que, sin embargo, no hay muchos estudios sobre esta evolución tan rápida y lo que habría supuesto en la reorganización, por ejemplo, neuronal, ecológica, etcétera, de estos organismos, ¿no? Esta situación para mí me llama mucho la atención porque ofrece el marco justo de poner a prueba si existe manipulación en la relación entre el parásito y las vinchucas que le favorezcan llegar a los mamíferos. Antes de decirles los objetivos del seminario, lo que quiero es un poquito reflexionar en el contexto que se mueve esta charla también, que es esto de por qué nos deben de importar las enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, es para todos cada vez más común que este tipo de enfermedades transmitidas por vectores son algo que nos aquejan cada vez más, ¿no? Una gran mayoría o una cantidad bastante alta de personas en el planeta está cada vez más sujeta a este tipo de riesgos. Muchas veces esto viene a partir del trastorno de los ambientes naturales que ha favorecido que al tener menos hospederos o que haya menos diversidad de hospederos, estos vectores pues tengan como focos relativamente únicos sí, como menos focos de infección, pues lo que vendría siendo el ser humano y algunos otros organismos. El chiste es que al final resulta que esta pérdida de biodiversidad redunda sobre el pico o la mayor número de casos de enfermedades de tipo zoonótico, ¿no? Como por ejemplo esto de las que le estoy hablando ahora, ¿no? Las transmitidas por vectores. El cambio climático, que es lo que ahora estamos viendo y que llevamos algunos años sufriéndolo, es parte también del problema. Esto ha favorecido que muchos de estos vectores sigan extendiendo sus rangos de tal manera que va a hacer que esta situación de mayor riesgo todavía empeore. Con este marco, lo que les quiero presentar en esta ocasión, en esta plática, es 3 puntos. Una es justo como preámbulo para poner a prueba si existe la manipulación. Les quiero dar algunas piezas de evidencia de los posibles costos en adecuación, tanto para las vinchucas como para el T. cruzi, para tener la idea, para tener el marco de entender que esta es una relación antagónica y que tiene posibles efectos en las historias de vida de ambos, sobre todo de las vinchucas, que es lo que más hemos estado trabajando en el laboratorio. Estos costos en adecuación los voy a reflejar, los voy a mirar o los voy a exponer en términos de rasgos de historias de vida, que es como debe de hacerse. Y de ahí me voy a brincar a las diferentes piezas que sugieren la manipulación. Y finalmente lo que quiero platicarles es otras instancias de manipulación más allá de las vinchucas o más allá de lo que yo les muestro, otros rasgos tanto de las mismas vinchucas y también posiblemente de los mamíferos. Una de las cosas que llama mucho la atención es que hay una variación enorme en la tasa de parasitismo en las diferentes especies de los teatominos, de la subfamilia esta donde pertenecen las vinchucas. Hay especies cuyas poblaciones están en una gran mayoría infectadas y además si uno hace un análisis a nivel individual, hay unos individuos que portan muchísimos parásitos. Esta gran variación, tanto intra como interespecífica, te habla mucho de esta posible relación antagónica donde quizás si tienes poblaciones que están siendo menos infectadas, quizás en ellas puedes asumir que quizás son mejores defendiéndose y llevan como la mano alta en la relación antagónica, en la posible carrera armamentista con el parásito, ¿no?
mirando esta variación, una de las especies que nosotros hemos estado trabajando mucho es justo la primera, el Mecus pallidipenis, que tiene en algunas áreas en México un porcentaje muy alto de infección. En esta especie en particular, lo que hemos estado mirando, o lo que hicimos, la usamos como sujeto de estudio para los experimentos que les voy a presentar en esta parte de la charla. El primero tiene que ver con los costos en supervivencia. Nosotros ya teníamos noticia de que diferentes variantes o cepas del T. cruzi del parásito causan diferentes sintomatologías. Algunas son un poquito más agresivas que otras. Entonces, usando dos variantes, dos cepas de T. cruzi, empezamos a trabajar con ellas para saber si lo que nosotros vemos en el laboratorio, donde sometemos a infecciones a roedores con el T. cruzi, con dos variantes, con dos cepas distintas del T. cruzi, que causan sintomatologías desde muy leves hasta muy intensas, corresponden con lo que estamos viendo, lo que podríamos ver en términos de supervivencia en Pallidipenis. Y este es un primer experimento donde medimos la supervivencia de distintos organismos sometidos a infecciones de un aislado en la cepa Chilpancingo, que es una cepa muy agresiva en el roedor, seguido del aislado Morelos, una que es un poco menos agresiva, y el control. Y como pueden ver, los controles viven mucho más, viven más tiempo que los que están expuestos a los aislados, y que justamente el aislado Chilpancingo, tal como ocurre con los roedores, con las chinches también les va bastante mal, ¿no? Viven menos, tienen una supervivencia menor, y esto un poco corresponde con esto. Hay costos en la supervivencia. Y otra cosa interesante, cuando uno registra el tiempo de vida, ese tiempo, por muy afectado que esté, como sea, lo que encontramos son cosas muy interesantes. Si uno toma el tiempo de vida, voy a poner aquí el láser, si uno toma el tiempo de vida aquí en general, si bien los no infectados viven más que los infectados, la parte de vida como inmaduro y maduro son relativamente diferentes en cuanto a su duración en los dos grupos. En los grupos no infectados, o más bien en el grupo infectado, la parte madura no se ve, el tiempo de vida como maduro no se ve tan trastornada, tan recortada, sino todo lo contrario, parece que se ve aumentada si uno lo compara con la parte de los animales no infectados en la etapa esa madura. Mi interpretación, y que tenemos que hacer experimentos sobre esto, es que quizás le está dejando un tiempo de vida donde que lo está prolongando el parásito a la vinchuca para quizás es en este momento donde le conviene más que se alimente de sangre la vinchuca, y es por eso que quizás le está más bien prolongando ese tiempo de vida, ¿no? Sí hay costos, pero digamos a los que llegan al periodo de madurez les prolonga un poquito esto, ¿no? Esto lo tenemos que poner a prueba en el laboratorio. Por otra parte, otro rasgo que también es importante en la medición esta de los costos son los rasgos de fecundidad. El experimento clásico, de nuevo, se infectaron con los diferentes aislados. Les recuerdo, el aislado Chilpancingo es el más agresivo. Curiosamente, no muestra diferencias con el grupo control, el grupo que no tiene infección, en el número de huevos puestos en un periodo de 4 semanas. Sin embargo, el aislado Morelos sí muestra un descenso considerable en el número de huevos puestos, lo cual es una especie, nosotros interpretamos como una especie de trade-off o compromiso, si lo comparas con lo que tenemos de supervivencia, donde es invertido, ¿no? Donde es el Morelos el que vive un poquito más comparado con el Chilpancingo. Probablemente las vinchucas lo que están haciendo, las hembras en este caso, es que con las que están expuestas al aislado Chilpancingo, quizás al sobrevivir menos, apuestan por poner más huevos, ¿no? Probablemente esta reinversión o inversión terminal es lo que estaría explicando esta situación. Esta situación de los costos de las vinchucas, una vez expuestas a los parásitos, se pueden extrapolar a situaciones ecológicas
de qué tanto estos animales ya en la naturaleza pueden prosperar, qué tan bien les va. Entonces, esta situación de ver si los organismos, por ejemplo, que portan los parásitos, que están infectados, ven comprometido su éxito en la naturaleza, se puede analizar a partir del nicho, a partir de analizar el nicho, utilizando registros de esta especie y otras especies en particular, otras 7 especies en el terreno nacional, en el terreno mexicano. Hicimos este ejercicio para ver aquellas especies de las cuales teníamos los registros de colecta en el territorio mexicano, analizando o teniendo en cuenta las que estaban parasitadas y las que no estaban parasitadas, los porcentajes que estaban parasitados dentro de cada una de estas especies, y examinamos el nicho, ¿no? Y lo que encontramos es que al hacer la diferencia, al hacer el análisis de qué tan amplio es el nicho ecológico en los subgrupos infectados o no infectados, encontramos que las que están, el subgrupo de animales infectados tienen un nicho mucho más reducido que las que no están infectadas. Las que no están infectadas tienen un nicho mucho más amplio, tienen un potencial, en teoría, de explotar mejor los recursos allá afuera, lo cual va de la mano con esta situación de los posibles costos y las implicaciones del parasitismo en sus ambientes naturales. Esto lo publicamos hace poquito con unos colegas del CIMBESTAB y también de la universidad, de la UNAM, y con otros de la Universidad de Chiapas, donde encontramos que el nicho ecológico está comprometido en los triatominos que portan los parásitos. Esto, de nuevo, va a la situación de lo que les decía, los costos, ya las consecuencias allá afuera, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, si este nicho de las que están comprometidas es en parte porque están ajustados al ambiente doméstico, al ambiente rural, donde no suponen problemas ambientales o de selección natural tan terribles como pueden ser las que están en ambientes menos domesticados. Como contraparte, bueno, ¿qué pasa con el parásito? El parásito tiene costos de vivir en esta relación con las vinchucas. Ya había había un estudio previo de unos colegas brasileños que habían mostrado que unas horas poco después de la infección por parásitos se daba un 80% de reducción del parásito, de la población del parásito, a la altura del intestino anterior. Quiere decir esto que sí, efectivamente, la vinchuca no es que no actúe de ninguna manera contra el parásito, todo lo contrario, parece que se defiende. Algunas otras pistas también sugieren que hay producción de respuestas inmunológicas en combinación con otros factores que harían este papel de atacar y reducir las poblaciones del parásito. Nosotros hicimos un experimento muy parecido a esto, donde metimos la variable de la cepa del T. cruzi y examinamos justo qué era lo que ocurría también 3 horas después de las infecciones, examinando también cuántos parásitos ocurrían en las diferentes secciones del intestino. Y como pueden ver, el aislado Chilpancingo, el aislado que es más agresivo, parece que es más exitoso a su vez contra las respuestas inmunológicas, queremos creer, de la chinche contra el parásito. Aquí prosperaron mucho mejor el aislado que es más agresivo en comparación con el aislado Morelos, ¿no? Una vez que los parásitos han podido pasar a las siguientes regiones de la chinche o de la vinchuca, ya no hay diferencias. Parte de esto se explica porque quizás en el intestino medio y en el intestino posterior ya no existe una respuesta de ataque por parte de la vinchuca contra el parásito. Los que se salvaron, los parásitos que se salvaron y logran pasar a las siguientes áreas, ¿no? Pero la verdadera arena de batalla es este intestino anterior,
y con diferencias entre las cepas del parásito. Una vez dicho esto, una vez establecido el marco de que efectivamente hay costos para ambas partes de la interacción, quiero ahora pasar a la segunda parte de la plática, que es la posible manipulación del insecto a partir de las infecciones. Como les había venido comentando, una primera parte importante en las pistas ambientales que reciben las chinches para detectar lugares donde hay establecimientos humanos es la luz, ¿no? La luz incandescente, básicamente. Al menos en el terreno mexicano y en muchos países latinos, la luz incandescente resulta un atractor importante para poder orientarse, ¿no? Lo que les quiero presentar es un experimento que realizamos hace un par de años, donde justo exponemos a las chinches a la luz incandescente, esta luz que caracteriza y que ha caracterizado, digamos, a la humanidad desde hace varias decenas de años en este ambiente latino, versus una situación novedosa de luz, que es lo que se ha venido usando recientemente, que son las luces de tipo LED, con una longitud de onda diferente y con una temperatura diferente. Entonces expusimos a las chinches que venían de nuevo infectadas con diferentes cepas del parásito y contamos el número de chinches atraídas a las diferentes fuentes en función de su infección. Tenemos... aquí les presento en general de ambos aislados, de ambos parásitos, de ambos tipos de parásitos, los resultados de los infectados. Los infectados justo son más atraídos que los no infectados cuando son expuestos a la luz incandescente, la luz amarilla, esta intensa, muy calórica. Sí, si bien sí son más atraídos en general estas chinches comparadas con las de LED, pero son sobre todo las que llevan el parásito dentro. No hay diferencias, no traje la gráfica, pero no hay diferencias con respecto a las cepas de los parásitos, son igualmente atraídas. Otra forma de ver los efectos en la manipulación la posible manipulación de la conducta de la vinchuca es con la actividad. Al igual que se ha observado con otros hospederos, por ejemplo, el caracol que les mostré en el video, la actividad se incrementa, la actividad del hospedero se debe de incrementar porque hace más susceptible, hace más fácil la transición al siguiente hospedero por parte del parásito. Entonces, un primer experimento fue ver justo si los infectados, si las chinches infectadas son más móviles, se caminan más comparadas con las chinches que no están infectadas, las chinches control. Y aquí tenemos claramente las diferencias. Las chinches infectadas caminan bastante intenso, de hecho bastante rápido, recorren distancias más altas comparadas con las vinchucas control. Y cuando hacemos un experimento de si eso supone que además las que están infectadas son a su vez más atraídas a los olores que parecen de humano, hicimos una combinación de olores que simulan la piel humana. Efectivamente, las chinches infectadas que están aquí en la columna de la izquierda para mí, justo las infectadas son más orientadas tanto a los olores de tipo humano como los olores de los conespecíficos medidos tomados a partir de las heces de las vinchucas, comparadas con los grupos que vienen de chinches no infectadas. Entonces, efectivamente, no tan solo caminan más, se desplazan más, sino también son más atraídas a las fuentes de olor que caracterizan tanto sus fuentes de alimento, en este caso el tipo humano, como los coespecíficos, ¿no? Una pregunta importante que tiene que ver con la reflexión de por qué utilizan, por qué el T. cruzi vive en ambientes de tipo sangre de mamífero más que en la sangre de ave.
es lo que nos llevó a la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que las chinches se alimentan, son capaces de alimentarse, eso no hay problema. Pueden alimentarse de aves, eso no es algo que no se sepa, eso ocurre, ¿no? Sí las utilizan como fuente de alimento, pero la variante que estamos interesadas es, ¿hacen lo mismo cuando están infectadas? En otras palabras, si la chinche porta el T. cruzi, le conviene al T. cruzi que esa chinche, que esa vinchuca esté alimentándose de una fuente donde no va a prosperar. Hicimos este experimento de preferencias sanguíneas que le llamamos, donde exponemos justo a a las chinches infectadas, a las vinchucas infectadas y a las vinchucas control, a las dos diferentes fuentes, un roedor y una gallina en este caso, y medimos en primer lugar las preferencias. ¿Qué tanto las vinchucas infectadas o no son atraídas a estos dos hospederos diferentes? Y efectivamente, justo como predecíamos, si bien se pueden orientar tanto a ratón como a gallina, lo que vemos es que son sobre todo más orientadas al mamífero, pero sobre todo más si la vinchuca está infectada, ¿no? Esto sugiere que ante la situación de decisión, estando el animal parasitado, podría elegir con mucho más probabilidad un mamífero. ¿Qué supone para la vinchuca elegir la sangre de ratón en términos de su vida, en términos, por ejemplo, de crecimiento, en términos de su éxito, digamos, en el desarrollo? Bueno, pues esto lo medimos acá también, donde expusimos de nuevo a ambos grupos durante más o menos unos 3 meses de su vida alimentándose a una única fuente de sangre, que era o el ratón o la gallina, y con las variantes, como venimos manejando, de las vinchucas infectadas y las vinchucas sin infección, y medimos el tamaño al final. Y lo que vemos es que si bien la sangre del mamífero incrementa el tamaño de la vinchuca, en comparación con el del ave, hay un costo de si están infectadas, ¿no? Las que están infectadas indistintamente tienen un tamaño menor. Hay un costo doble para las que se alimentan de aves, para esta especie en particular, para Palidipenis, donde las que se alimentan de ave y están infectadas son las más pequeñas. El costo es bien alto, ¿no? Esto explica más o menos por qué vemos estas preferencias, ¿no? ¿Por qué están usando sobre todo las fuentes de mamíferos en la naturaleza para esta especie en particular? ¿Y por qué es una situación difícil para las chinches, sobre todo si están infectadas, ¿no? Otra última instancia de la posible manipulación es algo que ya colegas de Chile, de Careza Botomahan, una colega chilena, ya había investigado y detectado con una vinchuca típica del ambiente chileno, Mepraya spinolae, y lo que esta colega midió, fueron los tiempos de defecación. Si regresamos a aquel video donde se ve que después de que se alimenta la vinchuca tiene que excretar las heces, le conviene al parásito que ese tiempo de defecación sea lo más pronto posible para que tenga lugar, que la persona se rasque inmediato y pueda entonces el parásito penetrar al humano, ¿no? Ella midió estos tiempos de defecación y justo encontró también que las vinchucas que estaban infectadas
tienen un tiempo de defecación menor, son mucho más rápidas en defecar comparadas con los controles. Nosotros igual hicimos este experimento, salvo la situación de que tenemos los dos diferentes variantes del T-Cruci y encontramos que sí, que efectivamente el tiempo es mucho más corto después de alimentarse. La defecación es muy rápida cuando tiene la infección, pero sobre todo muy rápida, mucho más rápida cuando está siendo parasitada por una variante muy agresiva del parásito, ¿no? Que es el caso de Chilpancingo. Como una última parte, lo que dicen los teóricos es que, bueno, si esta manipulación efectivamente está teniendo lugar, es para que el organismo, para que el hospedero incremente la eficacia para que el parásito finalmente pase al siguiente hospedero para completar su ciclo de vida, ¿no? Es decir, la virulencia o el éxito de infección o de paso al siguiente estadio o fase de la vida del parásito tiene que tener lugar para que efectivamente creamos o supongamos que la manipulación es algo que es benéfico para el parásito, ¿no? Nosotros medimos esto, de nuevo, usando estas dos variantes del parásito y contamos básicamente el número de parásitos que estaban dentro una vez que habían pasado de la chinche al mamífero, en este caso los roedores de laboratorio, y medimos la cantidad de parásitos resultantes en el roedor y efectivamente el roedor que ha sido infectado con la cepa más agresiva, en este caso Chilpancingo, resulta terminar con mucho más, con un número más alto de parásitos. No es la forma más limpia de medir el éxito y la virulencia, pero bueno, es una manera de acercarse a esta situación. Esto correspondería con que el éxito de la manipulación, en este caso mucho más intensa, mucho más efectiva por parte de Chilpancingo, redunda en un mayor éxito finalmente en su paso al siguiente hospedero. Así, ya casi para terminar, lo que voy a reflexionar ahora es en lo que les acabo de contar. Bueno, efectivamente hay costos de adecuación para ambas partes. Hay evidencia de esta posible manipulación y hay esta posible éxito de transmisión que corresponde con las cepas que son más agresivas. Por supuesto, esto es solo una relación entre las vinchucas, una especie, y estos parásitos con dos cepas muy particulares en el ambiente mexicano. Uno se pregunta, ¿esta es una situación simple, no es tan realista? Hay otras posibles instancias de manipulación. ¿Qué más podemos esperar o predecir si el parásito está actuando manipulando a sus hospederos? Regresando al panorama que les decía, donde tenemos estos tres agentes, donde tenemos esta situación ambiental, donde el T-Cruci vincula a los diferentes agentes, hay más preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este parásito requiere más de un hospedero? ¿Por qué no se queda nada más con la vinchuca? ¿Y por qué utilizan en este caso otras especies para completar su ciclo de vida? No se sabe a ciencia cierta, no lo sé a ciencia cierta. Es probable que el ambiente sanguíneo de los mamíferos sea el ambiente más idóneo para la reproducción de estos organismos. La reproducción es básicamente asexual en estos organismos. Quizás ese ambiente es muy benévolo para el parásito, para poder proliferar. No tenemos idea, pero si ese es el ambiente idóneo para reproducirse finalmente y para completar su ciclo,
llama mucho la atención que una vez que pasa la fase aguda y que se oculta el T. cruzi dentro de los tejidos del mamífero, pasan muchos años, pasan hasta 20, 30 años, donde vive oculto, donde le permite incluso al mamífero, el humano en particular, seguir su vida con actividades casi normales en lo que llamamos fase indeterminada. En esta fase indeterminada llama mucho la atención que no le produzca estos costos que son con los cuales finalmente va a morir, y que también a mí me parece muy, muy llamativo, y que mi interpretación, llevando esta línea de pensamiento de manipulación, me hace pensar que quizás es justo, al ser su reproducción básicamente asexual y donde es muy probable que entren otros parásitos, vengan y también infecten al mismo hospedero que está utilizando este ser humano, probablemente lo que no quiere es competir con ellos, si son básicamente lo mismo, está permitiéndole que esa vida se prolongue, que siga vivo el hospedero para que sea reinfectado de forma múltiple por otras vinchucas, y que le extiende su vida hasta cierto punto donde ya no es necesario, y obtiene pistas, probablemente ya está suficientemente infectado por otras poblaciones, aún genéticamente parecidos a ella, que hacen que en ese momento ya salga de los tejidos y finalmente lleve a la muerte del humano. Hay otras pistas más allá de esto que también hemos estado pensando. Probablemente las infecciones con el T. cruzi promuevan una serie de rasgos conductuales, morfológicos, que le permitan hacer su vida más eficiente o más exitosa a la vinchuca. Por ejemplo, quizás estos grupos que ellos forman, donde se resguardan en estas oquedades, en estos espacios dentro o fuera de las viviendas, como ellas utilizan una serie de feromonas, una serie de compuestos, unos volátiles para atraerse y vivir en grupo, creemos que probablemente el T. cruzi pueda manipular esta característica para tratar de hacerlas más eficientes para detectar justo estos volátiles en el ambiente. Tenemos algunas pistas de que esto está pasando justo con esta especie. Parece que sí, efectivamente, se atraen mejor. Otro tipo de situaciones. Estas vinchucas tuvieron que cambiar su ambiente y básicamente dentro de los cambios cambiaron los depredadores a los cuales estaban expuestos, y quizás esto... con estos nuevos depredadores, quizás los parásitos puedan modificar o hacer más eficiente la conducta antidepredatoria de parte de las vinchucas para favorecer que no se las coman los depredadores. Hay algunos ejemplos de camuflaje, algunas vinchucas, justo que también la colega esta chilena ha descrito, donde se embadurnan, donde se cubren de polvo para hacer el camuflaje más eficaz. Quizás tengan mejores conductas o más eficientes de evasión o de escape, no lo sé, son algunas ideas. Se ha visto con algunos otros parásitos, se ha visto que, por ejemplo, la movilidad en sus hospederos tipo mamíferos se incrementa para justo promover la mayor dispersión del parásito. Puede ser el caso aquí. Yo estuve en un congreso hace poco y escuché una ponencia donde habían visto que los perros en la península de Yucatán, en la zona de Mérida, en la capital de Yucatán, habían visto que los perros que están infectados tienden a deambular en una zona mucho más amplia que los perros que no están infectados. Probablemente esto sea parte de la manipulación del parásito, no lo sé. Y otra pregunta que es muy fascinante es, esta carrera armamentista que estamos pensando que está ocurriendo entre el T. cruzi y la vinchuca, esta carrera armamentista va a tener sus bemoles, o está teniendo sus bemoles, sus modificaciones en el contexto de cambio climático. El contexto de cambio climático tiene básicamente la variable de temperatura, temperaturas más altas. Esto va a hacer que
por ejemplo, la serie de reacciones enzimáticas, la fisiología de las chinches sea mucho más alterada, de tal manera que quizás pudiera defenderse mejor del parásito, no lo sabemos. Otra cosa, otra situación interesante sería la resistencia a insecticidas. Se va a modificar, se puede modificar la relación una vez que tenemos esta integración del insecticida, no lo sabemos. Con respecto a esta parte del cambio climático, tenemos unos experimentos por parte tanto de la vinchuca como de los parásitos, de cómo podrían estar respondiendo una vez expuestos a situaciones de cambio climático, utilizando 3 diferentes temperaturas: 20 grados, que es una temperatura en la cual es como más o menos la mínima en la cual se encuentra esta especie; 30 grados, que es la temperatura que digamos es el óptimo en estos animales; y 34 grados, una temperatura que es lo que simulamos o lo que creemos que simula cambio climático. Medimos la supervivencia de estas vinchucas que han estado sometidas a las infecciones tanto de la cepa Morelos como Chilpancingo, y lo que se puede ver es que en general las que están expuestas a 34 grados tienen una menor supervivencia. Parece que les va a ir relativamente mal y muy mal en ambientes que simulan cambio climático, los 34 grados centígrados, ¿no? Parece que sobre todo les va a ir más mal a las vinchucas que están infectadas con el aislado Chilpancingo, que es el más agresivo. Y por parte de los parásitos, justo una de mis estudiantes me acaba de enviar estas gráficas, donde medimos, contó ella, el número de parásitos que están presentes dentro del animal una vez expuesto a las 3 diferentes temperaturas. Y lo que se ve es que a 34 grados, que son las líneas verdes, es justo la menor abundancia de parásitos. Esto corresponde junto con la menor supervivencia, con un panorama bastante difícil tanto para la vinchuca como para los parásitos. Es decir, sugiere esto que el cambio climático no les va a favorecer, y que sobre todo en este caso para una situación de un aislado muy agresivo les va a favorecer menos. Probablemente la carrera armamentista, mi interpretación es que los costos de la interacción son tan altos, los costos energéticos son tan altos, que van a pagar un costo todavía más multiplicado en situaciones de estrés térmico. Y bueno, con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidas las preguntas, con todo gusto. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Un aplauso. Bravo. Súper interesante la charla y bueno, además sobrellevando los técnicos. Tengo ahí un par de preguntas, me parece. No sé si, Mari, ¿querés que la lea yo? Es como... Bueno, la idea ahora sería que los que tengan preguntas directamente activen sus cámaras y bueno, intervengan para hablar con Alex, así podemos generar un diálogo. En particular, yo, Alex, creo que algo dijiste sobre las feromonas, pero quería saber si los parásitos podrían influenciar algún comportamiento sexual en particular, si tienen alguna pista a nivel comportamental, si existe alguna evidencia o alguna sugerencia de esto. Sí, esa es una pregunta muy buena. Esa tiene que ver con algo bien fundamental en la relación, en las ideas de manipulación. La mayor parte de los ejemplos de manipulación de parásitos, de hospederos por sus parásitos, no existen o carecen de ejemplos donde justo exista manipulación de la reproducción. Hay muy poquitos ejemplos. Y eso ha llevado a mucha gente a tratar de explicar por qué, ¿no? ¿Por qué no comprometen la parte de la reproducción o la favorecen?
Y parte es porque creen ellos que quizás los rasgos que tienen que ver con la reproducción y que los parásitos pudieran manipular comprometerían un aspecto de la vida del hospedero que quizás no le convenga al parásito. Si comprometen la reproducción de alguna manera, comprometen los recursos que tienen que ver con hacer más eficiente o menos eficiente la vida del hospedero, de tal forma que podría ser como un callejón sin salida para los parásitos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que manipula la parte de atracción de tal forma que solo buscaran a los que están parasitados, digamos, ¿no? En ese sentido, podría, si solo están buscando parasitados, lo que va a pasar es que ese éxito de esos organismos que portan el parásito va a ser reducido finalmente, de tal manera que su adecuación, al verse disminuida, sería una especie de colapso, no tan solo para el mismo hospedero, sino también para el parásito, ¿no? Entonces, ese callejón sin salida comprometería el éxito del mismo parásito. Y es por eso que la gente cree que no va por ahí, que encontremos ejemplos de manipulación a nivel, por ejemplo, sexual. Sin embargo, en este caso, en el caso de la vinchuca, sí tenemos algunas pistas que sugieren que la conducta sexual de las vinchucas es diferente entre los que están parasitados y los que no están parasitados. Sí vemos, por ejemplo, que los machos están más a la búsqueda de hembras, los machos parasitados están más a la búsqueda de hembras, y queremos explicar por qué, queremos entender por qué, queremos saber si esto tiene que ver con esto que yo ya les había presentado de mayor movilidad, como parte del mismo paquete de estar infectado, estar moviendo todo el tiempo, o si tiene que ver con un aspecto adaptativo de ser más exitosos, ¿no? No lo sabemos, puede ser. Bien, perfecto. Claro, porque podría ser también que aumente, por ejemplo, la tasa de apareamiento de una manera que no se ocurra este efecto de callejón sin salida que decís hasta cierto punto, ¿no? Como para aumentar la tasa de transmisión, pero que no tenga un correlato negativo con la vida del individuo o del de parásito. Pero sí, es muy interesante, la verdad. Ahora hay que ponerle un contexto natural. Muchas veces estos organismos en la naturaleza viven los adultos con los inmaduros, con las ninfas, se agregan ahí en grupos y pueden existir tanto casos de canibalismo como de que se coman hasta las mismas heces. Se pueden estar reinfectando todo el tiempo, pues esto puede estar ocurriendo. Y si le das este contexto de atracción y si eso está siendo manipulado por el parásito, quizás al parásito también le convenga que estén siendo atraídos a nuevos hospederos que no estén infectados, ¿no? Para que puedan estar teniendo otro puente para pasar a otras vinchucas, puede ser. Claro. Muchas gracias, Alex. Sí. Genial. Bueno, acá vamos a ver otra pregunta. Alfredo Peretti pregunta, Alex, si hay alguna asociación entre el parásito y los simbiontes intestinales de la vinchuca, si los afecta de algún modo. Sí, no, esa pregunta, ya mis colegas brasileños y sobre todo brasileños la han contestado muy bien. De hecho, sí, efectivamente hay una relación. Hay unos simbiontes cuya presencia o ausencia modifican el éxito del T. cruzi, tanto de que se fije como que se reproduzca dentro de la vinchuca, ¿no? Entonces, esto ha hecho que por ejemplo, tiene una serie de salidas muy bonitas, muy interesantes, tanto de cómo en esta interacción de la vinchuca con el parásito tienes este tercer grupo de agentes que estarían interviniendo a favor probablemente de la vinchuca para tratar de impedir que se quede, que sea exitoso el parásito ahí, ¿no? También tiene que ver con una serie de relaciones que ahora entendemos que están permeando toda la naturaleza, ¿no? De que los simbiontes juegan un papel mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Sí, efectivamente, sí hay una relación. ¿Qué tanto esos simbiontes al final
modifiquen la posible manipulación, no lo sabemos. Ese sería un paso súper interesante. Es decir, por ejemplo, infectar a las vinchucas y luego modificar las comunidades, por ejemplo, bacterianas a nivel intestinal y ver si eso tiene un efecto en mayor o menor eficiencia de la manipulación. Eso sería genial. Y eso se puede lograr, de hecho. Es un poco complicado, pero se puede comenzar a experimentar. Bien. Pero, Acá tenemos otra pregunta. Dice, respecto a lo mencionado sobre las feromonas, no sé si se respondió ya esto, ¿no? ¿Son feromonas de agrupación social o sexuales? ¿Tienen pistas de que tienen más capacidad de detectar estas feromonas o que las feromonas son más atractivas? No tenemos pistas, pero la buena noticia es que justo ahora nos aprobaron un proyecto hace un par de meses que trata de contestar eso, trata de contestar si son todas las, porque hay varias feromonas, ¿no? La de atracción, la de agregación y la sexual y la de alarma. Y estas feromonas pues juegan esas diferentes funciones y justo quería, en el proyecto lo que queremos responder es si estas feromonas son más o menos activadas en el contexto de infección o no. Y si estas además tienen algún costo extra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ok, las vinchucas infectadas están produciendo más de algún tipo de feromonas, ¿tiene esa producción enaltecida alterada a más algún costo en las historias de vida de la vinchuca? ¿Tiene algún efecto más allá de simplemente producir más químicos o no? Entonces, por ahí va ese proyecto. Es un proyecto que justo nos afectó la pandemia ahora, pero tiene que comenzar con colegas en Estados Unidos en unos pocos meses y es medir la producción de los volátiles en estos contextos diferentes, infectados y no infectados, y ver si hay alteraciones y a su vez hay efectos en la manipulación, ¿no? Si encontramos movilidad, éxito de las vinchucas encontrando a sus conespecíficos, etcétera. Es una de las preguntas que tenemos por el siguiente año. Súper interesante ese proyecto. Franco, ¿tienes una pregunta más? Sí, acá hay otra pregunta, Alex, de Matías, y de paso le sumo una mía. Él dice, muy buena charla, Alex. ¿Hay algún estudio de campo donde compare la cantidad de vinchucas en lugares con luz LED versus luz común? Y yo le agrego, ¿tenés alguna idea de cuál es el mecanismo detrás de esta manipulación de atracción hacia la luz incandescente con respecto a la luz LED, ¿no? Ajá, sí, no, súper interesante. No hay una comparación, no hay un estudio que yo sepa, pero me puedo equivocar porque la literatura va a un ritmo publicándose que se le escapa a uno, pero hasta donde yo sé no hay, y en gran medida no hay porque pues las características de nuestros entornos rurales difícilmente le da a la gente como para comprar o abastecerse de luz de tipo LED, ¿no? Entonces, a la gente, por más que le recomiendes en todo caso que utilicen este tipo de alternativa de luz, son más caras, es difícil que puedan lograrlo y por lo tanto también que nosotros tengamos una evaluación de esto. A la pregunta que tiene que ver con los mecanismos, la fisiología, la anatomía, la morfología que está detrás de la detección de diferentes fuentes de luz, es un terreno fascinante. O sea, uno dice fácil, sí, bueno, son mucho más atraídas por la luz incandescente, pero el tipo de cambios a nivel neuronal que eso supone deben ser enormes, deben ser increíbles. Hay evidencia de que las especies que están domesticadas o que tienen un proceso de domesticación, como se le ha denominado, esas especies tienen números de sensilas presentes en las antenas diferente. Por ejemplo, tienen menos sensilas las de los ambientes urbanos que las que están en ambientes no urbanos.
esas especies a nivel de comparación interespecífica sí se ven. Pero de nuevo, esta es una forma anatómicamente muy burda, muy simplista de ver el fenómeno fisiológico. En realidad es mucho más complicado que eso y estaría genial tener chicos que vinieran y que eso hicieran un análisis más neuronal de esto, de las respuestas a la luz y lo que habría supuesto en la evolución de estas diferentes especies, los cambios que hubo en las especies que se adaptaron a los ambientes humanos. Sí, es una pregunta muy bonita. Bien, acá sí, Ana Laura tiene otra pregunta, dice, ¿podría la infección con Trypanosoma cruzi afectar la movilidad, ya sea mediante el vuelo o por dislocarse caminando? No lo sé. Estas chinches, estas vinchucas que nosotros comparamos estaban en estas arenas que les llamamos, que eran unos espacios muy grandes donde poníamos una cámara y básicamente caminan. Recuerden que estos animales básicamente, más que volar, son relativamente débiles en su vuelo. Lo que sí hacen más para desplazarse es el caminar, ¿no? Entonces, lo que hacen con eso, pues es básicamente usar sus patas y lo que creo que puede estar pasando es que parte de las ideas que podría ocurrir es que quizás con la infección de T. cruzi probablemente la morfología de las patas cambie, que eso es lo que yo creo. De nuevo, pensemos en el ambiente rural, el ambiente donde vive la gente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, estas casas que tienen algún piso de concreto, etcétera. A diferencia de un piso o de un sustrato tipo suelo natural donde es muy rugoso, tienes muchos obstáculos, etcétera. El tipo de piso donde vive la gente es un piso muy simple, es un piso muy llano, muy parejo, ¿no? No requieres la complejidad de unas patas que van a librar diferentes obstáculos. Es algo mucho más sencillo. Entonces, como tal, probablemente con las infecciones, yo lo que creo puede pasar es que justo favorezcan un desarrollo de morfologías más adecuadas para este tipo de ambientes mucho más simples, ¿no? Entonces requieres quizás morfologías menos sofisticadas, menos complicadas. Justo ayer invité también en los seminarios de laboratorio a una chica que está trabajando comparando ambientes rurales, ambientes urbanizados, ambientes naturales, comparando las poblaciones y las morfologías, y está haciendo justo eso, está viendo las setas que están presentes en las patas de las vinchucas, el largo, la musculatura de las patas, para ver si es diferente, ¿no? Con la predicción de que los ambientes domésticos deben de llevar, y sobre todo si las vinchucas están infectadas, a anatomías mucho más particulares, mucho más adecuadas para los ambientes rurales, ¿no? Mucho más para desplazarse, por ejemplo, ser muy buenas corriendo ahí, ser mucho más rápidas comparadas con vinchucas que no están infectadas y que no están expuestas a ese tipo de ambiente. Entonces, eso puede pasar. Eso creo que es lo que podríamos especular en ese sentido. Perfecto. Ana Laura, ¿quisieras hacer tu otra pregunta en vivo? Sí, hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la exposición primero, y la verdad estoy re contenta de ver que en Córdoba, mi universidad, estén haciendo esta presentación, además justo hoy, que es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Así que tener esta charla es súper espectacular. Sí, quería hacer había dejado dos comentarios ahí. Uno sobre, retomando un poquito lo que había preguntado Matías sobre las trampas de luz comparados con las trampas incandescentes. Contarles que hicimos un trabajo
no comparando ambos tipos de luz, sino utilizando trampas de luz con LED en campo, en una zona en Mendoza de la reserva del Teca. Es un área silvestre donde la distribución de las especies conocidas ahí es Triatoma infestans, Triatoma patagónica, y capturamos, además de esas dos especies, otra especie más que es silvestre, utilizando luz LED en distintos periodos. Digamos que nos funcionó perfectamente la luz LED en trabajo de campo. Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿cuál es la UDT que corresponde a las cepas Morelo y la otra que no recuerdo el nombre? Pero digamos que en la nomenclatura que yo tengo mentalmente no tenía identificadas a Morelos y a la otra. Y bueno, y eso, preguntarle a qué UDT corresponden. Gracias. Sí, sí, son de TC1 ambas. Entonces, ese son el grupo que las caracteriza. Tenemos ahora en proceso interrumpido la secuenciación para ver qué tan diferentes son, ¿no? Qué tan distintas son las cepas. Y esto que mencionas de la luz LED, sí, digo, puede pasar. Aquí estos resultados que yo tengo son con una especie en particular, Palidipenis, ¿no? Palidipenis es fuertemente antrópica, es una especie que, es más, no la encuentras fuera del ambiente doméstico. No sé, igual y pueda pasar que sí, que otras especies sean atraídas al LED. Sería genial hacer el experimento, más bien, como tú dices, ¿no? De comparar la eficiencia de ambos tipos de luz, incluso otros, ¿no? Para ver cuáles son los que atraen menos. Y si la idea finalmente es que las poblaciones humanas sean menos invadidas por las vinchucas, es justo sugerir cuál es el tipo de luz que es menos, que actúa menos atrayendo a las vinchucas. Bien, y hay una última pregunta acá. Alejandra pregunta si han realizado estudios sobre el éxito reproductivo de las vinchucas en función de la carga parasitaria. Creo que esa es la que respondiste primero, ¿o? No, creo que no. Ok, bien. No hay estudios de éxito reproductivo. Éxito reproductivo es como esta gran área o forma de llamarle a que, pues, qué tan exitoso es un organismo dando lugar a hijos, a la siguiente generación, ¿no? Censo estricto, éxito reproductivo, como el número de descendientes exitosos a la siguiente generación, no tenemos, ¿no? Tenemos los proxies, que es, por ejemplo, esto del número de huevos que producen, etcétera. Pero a ciencia cierta, por ejemplo, tener una población de vinchucas y ver, por ejemplo, tener subgrupos, ¿no? El infectado y el no infectado, y dejar que la evolución tenga lugar y ver finalmente quiénes son más exitosos de ambos grupos, no se ha hecho. Y de nuevo, digamos, es de las cosas hasta fundamentales por responder, ¿no? En experimentos, en áreas de este tipo, ¿no? Pero además es de las cosas que justo en las revisiones de la literatura sobre manipulación de hospederos por parásitos, es de las cosas que hacen falta. O sea, hay el 80% para empezar de los casos de manipulación son más bien anecdóticos. La gente dice, yo veo que este parásito tiene la forma de la lengua o del ojo o de la pata o de etcétera del hospedero, y esto quizás es porque lo está manipulando, ¿no? El segundo gran grupo de estudios ya son estudios un poquito más finos, pero son más observacionales que experimentales. Y de todos esos, de las cosas que faltan por trabajar, es justo ver el éxito reproductivo de los
individuos infectados producto de manipulación o que sufren manipulación tienen menor éxito reproductivo o no. Una situación, por ejemplo, el caso de los caracoles que les mostré en el video. Esos caracoles, en realidad, su éxito reproductivo, que no se ha estimado, pero el éxito reproductivo de los infectados es relativamente más bajo que el de los no infectados, pero no es cero, porque las aves, la gran mayoría de los caracoles infectados sobreviven al ataque de las aves, porque las aves se comen sobre todo donde están los parásitos, acá en las protuberancias de la cabeza. El animal sigue vivo, ¿sí? Entonces, pero no hay un estudio que te diga de éxito reproductivo. Y tiene mucho sentido contestar esta pregunta porque si el éxito reproductivo es cero, es también un callejón sin salida para el parásito, porque se va a perder finalmente, va a mandar a la extinción a este hospedero. Entonces, es una pregunta bien fundamental, porque en esto tú debes de manipular y le va a costar al hospedero lidiar con el parásito. Pero de nuevo, los modelos teóricos dicen, debes de manipularlo, pero no debes de matarlo, porque si no, tú te vas a la extinción. Y esa es una de las cosas fundamentales en la relación parásito-hospedero. No puede ser un callejón sin salida, porque entonces ya hay problemas para la viabilidad de los parásitos. Gracias. Perfecto. Acá hay otra. Catarina Macedo López, ¿querés hacer tu pregunta en vivo o preferís que lea? No, como quiera, en vivo está bien. Catarina. Hola, buenas tardes. No hablo muy bien. Me gustaría saber si con diferentes, si hay una infección vista en la bichuca, si tiene estudios con alteración de comportamiento. Creo que no entendí muy bien. Si me preguntar, Alex, es cómo es el comportamiento de la vinchuca con la infección de diferentes cepas. ¿O al mismo tiempo? No lo especificó en la pregunta. Lo mismo tiempo, en la bichuca, tanto la TC1 como TC2. ¿Con TC1 y con TC2? Sí. O no lo sé. ¿Cuál es tu nombre? Es Catarina. Catarina, no lo sé. De hecho, la pregunta es fascinante porque todas estas cepas, todas estas variantes del parásito tienen diferentes efectos, ¿no? Tienen diferentes efectos sobre la vinchuca y sobre los mamíferos. Y en primer lugar, si son grupos genéticamente diferentes de los parásitos, van a entrar en competencia. Es muy probable que entren en competencia dentro de la vinchuca. ¿Cómo eso puede afectar la manipulación? No lo sabemos. Los estudios, y aún así sí sabemos, hay estudios de vinchucas que se les han extraído más de un tipo, más de una variante de los parásitos, pero no tenemos claro los efectos que eso tiene para la vinchuca de ser infectado por más de un tipo. Los estudios con otros sujetos de estudio, otros sistemas, sugieren que cuando tienes diferentes poblaciones, genéticamente diferentes poblaciones de la misma especie de parásito en el hospedero, las noticias no son buenas para los hospederos, les va mucho peor, porque los parásitos compiten entre ellos por los recursos, entre paréntesis, el hospedero, y lo que hacen es que la vida del hospedero se acaba mucho más rápido, parte porque entre los dos están compitiendo y empiezan a crecer, empiezan a reproducirse intensamente y no les va muy bien, ¿no? Tu pregunta, ya en el contexto de las vinchucas, yo que tenga idea, probablemente no sé si, aunque sí hay estudios donde las han sometido a infecciones con grupos diferentes, pero no tengo claro ahora si se han medido los efectos y, por supuesto, cuáles son las consecuencias para las vinchucas cuando tienes estas cosas. Y es importante
porque también desde la perspectiva de la perspectiva médica y la perspectiva epidemiológica, es una forma de ver cuáles son los grupos o las variantes de T. cruzi que están siendo más exitosas en el territorio, en el ambiente, ¿no? Porque si puedes ver que algunas están siendo más exitosas dentro del hospedero, predices que son las que finalmente van a colonizar estos nichos y son las de las que más se va a enfermar la gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que deberíamos de hacer mucho más estudios, por ejemplo, muestreando diferentes especies, diferentes poblaciones, viendo qué cepas están presentes, qué variantes están presentes y cuáles están siendo más exitosas. Eso junto con los experimentos en el laboratorio sometiendo a estas coinfecciones de las vinchucas a estas diferentes variantes y ver su éxito y también la posible manipulación. Mi predicción es que con diferentes variantes les va a ir muy mal a las vinchucas y la manipulación, quién sabe si tenga lugar o no sea tan efectiva. Sí, gracias. Nosotros tenemos, me pasó ahora en la mente hacer un trabajo con la infección de diferentes cepas, diferentes regiones, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, para poder hacer una comparación, no sé. Sí, me encantaría, Catarina. Voy a anotar por aquí mi correo en el chat. Sí. Y por favor, me encantará platicar directamente. Tu trabajo, tu paper, tú me enviaste la cosa de 2 días atrás que los solicité. Oh, ya recuerdo. Ok. Sí. Está mi correo ahí. Me encantaría platicar más sobre este tema. Sí, gracias. Bien, y ahora sí creo que queda la última pregunta. ¿Hay alguna relación entre la edad del hospedador y el tiempo en que el parásito permanece en los tejidos antes de la muerte de ese hospedador? Por ejemplo, en el humano. Que no me suena para nada, pero no me suena aparte porque no es la literatura que manejo yo, ¿no? La parte de la clínica, digamos, ¿no? Y las características de los grupos de edad y etcétera. Probablemente esté equivocado al decir que no se ha relacionado. Sé por dónde vas, Matías. Sé que esto tiene que ver con el tiempo como generar un tiempo en el cual el parásito tiene este margen para dejar vivo a su hospedero, al humano. Después de ese tiempo pasa un umbral y ya no le es efectivo y dice, bueno, ya hasta aquí y a salir, explotar y morir. Estaría genial verlo porque los datos sí existen. Los datos son más o menos borrosos en el momento de la infección porque raramente alguien llega y más bien hay muy pocos datos de que la gente tenga un diagnóstico justo poco después de haber sido infectado. Pero hay pocos datos. De pronto, si hay algunas, si lo amplías, por ejemplo, a nivel más allá de una simple clínica o un hospital, sino que tienes diferentes países para la búsqueda de esa base de datos, probablemente ahí sí tengas un abanico más grande de la base de datos y tengas ya unos cientos de casos donde podría hacerse eso, a ver si hay una ventana de tiempo que te diga que en función de la edad y las expectativas de vida, el parásito va a actuar. Pensemos así, pensemos que hay un umbral de tiempo y de edad donde al parásito le conviene que su hospedero siga vivo y que siga siendo reinfectado, ¿no? Entonces, quizás ese margen de edad, yo diría la juventud, que es cuando la persona es más activa, es el periodo que le conviene al parásito que el hospedero siga vivo.
Si la infección empieza muy antes, por ejemplo, en la niñez, no va a morir esa persona, no debería morir antes de que ocurra la juventud, tiene que pasar mucho más tiempo, tiene que llegar a los 30, 40 años. Pero si la infección ocurre a los 20, 30 años, entonces no hay necesidad de aumentar tanto la vida de la persona, porque quizás ya no es un buen hospedero para que se siga reinfectando y siendo colonizado por clonas muy parecidas genéticamente a ti. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Es una pregunta que tiene que ver con la siguiente fase, la fase de manipulación del humano. Y podría verse incluso tratando de hacer alguna analogía con modelos murinos en el laboratorio, con los ratones. Podría tratarse de contestar por ahí con un experimento ya más fino, ¿no? Donde sí controlas la edad, sí controlas la tasa de infección, sí controlas incluso poniendo reinfecciones probablemente. Eso se podría hacer. Ese es un experimento muy lindo. Bueno, nos quedamos sin preguntas, pero bueno, cualquier cosa, Alex, creo que vos no tendrías problemas si alguien se quedó con alguna pregunta de que te escriba, está el correo de Alex en el chat por cualquier cosa. Muchísimas gracias por participar, a todos los asistentes por interesarse y por volver a entrar luego al chat, al link de la segunda reunión. Muchas gracias, un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, tendremos... Bravo. Bien llevado. Prontamente, así que bueno, estarán recibiendo noticias nuestros medios de comunicación y vamos a afinar estas cuestiones para que no vuelvan a suceder. Pero bueno, gracias a todos y a Alex nuevamente.